¿Te imaginas resolver una ecuación y que las respuestas no terminen nunca? En trigonometría es posible. Vamos a descubrir cómo las ecuaciones trigonométricas tienen infinitas soluciones y cómo puedes manejarlas como un experto. Prepárate para dominar uno de los temas más interesantes de las matemáticas. Aquí, en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos motivación. Si quieres despejar la X de tu potencial, comenzamos. Antes de entrar de lleno en la trigonometría, es importante tener a mano la lista que aquí veis en esta diapositiva. Lógicamente no se trata de aprenderla, pero sí de saber qué nos dice para que si en un ejercicio nos sale algo de esto, poder echar mano de ello y utilizarlo para simplificarnos la vida. Para ello vamos a ver lo siguiente. Las primeras veis que tenemos el seno, el coseno y la tangente de la suma de dos ángulos. Veis que lo que hacen es expresarlo en función de el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo o bien la tangente pero de un solo ángulo. Eso es lo importante. Después tenemos aquí las funciones o las relaciones trigonométricas de la resta de ángulos. De nuevo nos la van a dar en función de solo un ángulo, o bien el A o bien el B. Pero veis, ocurre como antes. Se simplifican en ese sentido las expresiones y por eso nos van a ayudar. A continuación tenemos también el seno, el coseno y la tangente de lo que llamamos el ángulo doble, es decir, de dos veces un ángulo, o el coseno de 2A o la tangente de 2A. ¿Veis? Nos las está expresando en función del ángulo solo, no del ángulo doble. A continuación, las otras tres nos hablan de las relaciones trigonométricas del ángulo mitad. De nuevo, otra vez expresado en función del ángulo tal cual, no del ángulo mitad, sino del ángulo. De tal manera que, por ejemplo, pues aquí podríamos calcular el coseno de 15 sabiendo el coseno de 30, por ejemplo. Y luego, a continuación, ya vamos teniendo la suma de los cosenos, que es igual a 2 veces coseno de la semisuma por el coseno de la semirresta, es así como lo llamamos, porque suma los dos ángulos y luego los divide entre 2 o los resta y los divide entre 2. También tenemos la resta de los cosenos, que es igual a menos 2 veces el seno de la semisuma por el seno de la semirresta. Luego tenemos la suma de los senos y la resta de los senos, como veis ahí. Y a continuación, esta ya sí que me imagino que ya la tenéis así conocida, que es la relación fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, según vayamos haciendo ejercicio, iremos utilizando estas fórmulas porque ya digo, no es apropiado estar aquí, pues por ejemplo, con relaciones de los senos o relaciones con ángulos mitades o ángulos dobles. Es mejor manejar ángulos simples, pero cuando tengamos experiencia y hemos hecho algunos ejercicios, quizás lo comprenderéis mejor, seguramente. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a resolver ecuaciones trigonométricas. En primer lugar, vamos a ver este ejemplo. Coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. El problema consiste en resolver esa ecuación, es decir, en obtener los valores de x que verifican esa ecuación. ¿Cómo lo atacamos? Pues primero, observamos que está en función tanto de cosenos como de senos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es o expreso todo en cosenos o expreso todo en senos, de tal manera que la relación fundamental de la trigonometría, que la tenéis aquí, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, me va a servir para sustituir, pues por ejemplo, yo he elegido aquí el coseno cuadrado de x. El coseno cuadrado de x lo sustituyo por 1 menos seno cuadrado y luego el menos 3 seno cuadrado lo dejo tal cual. Podría haber elegido sustituir el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado y entonces lo hubiera dejado todo en función de cosenos. A partir de aquí ya operamos, sumo el menos seno cuadrado y el menos 3 seno cuadrado, me da menos 4 seno cuadrado
y al final despejo seno de x que me da más menos 1/2. Entonces, ¿qué ángulos verifican que su seno valga más 1/2? Vamos primero con el positivo. Pues los ángulos que lo verifican son 30 y 150. La calculadora nos va a ofrecer este resultado, que es el de 30 grados, pero no nos podemos olvidar de todos los posibles valores, en este caso 150, que veis que tiene el mismo seno que 30, porque 150 es 180 y le quito 30. Por lo tanto, los dos ángulos tienen el mismo seno. Pero aparte de estos dos ángulos, hay que considerar que son solución no solamente, por ejemplo, 30, sino 30 más una vuelta o 30 más 2 vueltas y así sucesivamente, o incluso 30 menos una vuelta o 30 menos 2 vueltas. ¿Y eso cómo lo expreso en matemáticas? Lo voy a expresar de la siguiente manera. Considerando todas las vueltas, voy a decir que las soluciones son 30 más, recordemos que una vuelta son 360 grados. Vale, pues entonces K nos va a indicar un número entero que va a representar el número de vueltas, tal y como os expreso aquí. ¿Por qué es un número entero? Porque las vueltas pueden ir en positivo o en negativo. Puedo ponerle vueltas, sumárselas, o puede quitarle vueltas, restárselas. De tal manera que las soluciones son 30 más 360K o 150 más 360K. De esta manera contemplo las infinitas soluciones que tiene esta ecuación. Ahora, expresada en radianes, también se puede expresar de esta manera. 30 grados son pi sextos, recordemos que pi radianes son 180, 180 grados entre 6 me darían los 30 grados, y luego una vuelta en radianes se expresa como 2pi, por lo tanto K sigue siendo el número de vueltas y ahora el 360 lo tengo que sustituir por 2pi. Es verdad que normalmente decimos 2kpi, ¿vale? Pero también podríamos decir 2πk, pero no es lo habitual, ya es cuestión de costumbre. Lo mismo para 5pi sextos más 2kpi. Ahora vamos con el resultado de que el seno de x valga menos 1/2. Tenemos entonces dos posibles resultados de ángulos. Uno sería el de 210, es decir, 180 más 30 grados, el de 210, pero también es el de 330. 330 es el ángulo en positivo de lo que viene a ser el ángulo de menos 30. De igual manera tenemos que considerar todas las infinitas soluciones referidas a todas las vueltas. Por lo tanto, igual que antes, diremos, pues las soluciones son 210 más 360K o 330 más 360K. Como antes he dicho, seguramente la calculadora nos dé 210, pero hay que tener cuidado por todas las posibles soluciones que haya en una vuelta, en este caso la de 330, y luego sumarle las K vueltas. Si lo expresamos en radianes, vamos a tener 7 pi sextos u 11 pi sextos, siempre sumándole los 2kpi, que son todas las vueltas posibles. Vamos a aprender otra manera más de atacar las ecuaciones trigonométricas. Aquí tenemos un caso en el que vemos que no aparecen ya ni senos ni cosenos, como el anterior. Vemos que aparece una tangente y una cotangente. Bien, pues entonces no tiene sentido aplicar la relación fundamental de la trigonometría. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la cotangente la puedo expresar en función de la tangente. Y de esta manera ya puedo operar haciendo un común denominador. Obtengo esta ecuación, tangente cuadrado de x por 2 menos 3 menos tangente de x, que voy a ordenar y se convierte en esta otra ecuación que me recuerda a una ecuación de segundo grado, en donde la tangente de x es mi incógnita. Para verlo más claro puedo hacer un cambio de variable, es decir, la tangente de x la puedo sustituir por x mayúscula. Si hacemos esto, quizás lo vemos mucho más claro. 2x cuadrado menos x menos 3 igual a 0.
lo resolvemos como una ecuación de segundo grado y obtenemos 3 medios y menos 1. Bien, pues ahora viene la interpretación de todo esto. Si x mayúscula era 3 medios, pues la tangente de x será 3 medios y x el arcotangente de 3 medios. Y la calculadora me dará que da 56,31. Ahora, si la tangente de x fuera menos 1, x sería el arcotangente de menos 1, es decir, menos 45. Vamos a empezar con este caso. Si menos 45 es la solución que ofrece la calculadora, ahora tengo que poner mi lógica. Y tengo que pensar que aparte de un ángulo del cuarto cuadrante, también un ángulo del segundo cuadrante tiene tangente negativa. Luego no solamente tengo el de menos 45, sino que también tengo un ángulo que está situado en el segundo cuadrante. ¿Y cómo lo localizo? Pues tendré que hacer 180 menos 45 grados, que es el que os pongo aquí, sería 135. Por lo tanto, tendría como soluciones a que la tangente de x es menos 1, tendría como soluciones el de menos 45, o lo que es lo mismo, 315, es en negativo y en positivo. Pero luego además el de 135. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la solución de 3 medios, tenía la de 56,31 como solución. Pero no nos podemos olvidar que, de igual manera que tenemos un ángulo en el primer cuadrante, también debe haber un ángulo en el tercer cuadrante, porque ambos se caracterizan porque sus tangentes son positivas. Por lo tanto, aparte de esta solución, tengo que tener la de 180 más 56,31, es decir, 236 grados con 31. En total, ¿qué tenemos como soluciones? Pues estas 4 más todas las vueltas posibles. Vamos a verlo aquí. Tenemos 56,31 más todas las vueltas posibles, el ángulo de 236,31 más todas las vueltas posibles, el de 315 más todas las vueltas posibles, que era el de menos 45, y por último el de 135 más todas las vueltas posibles. Y estas serían todas las soluciones de la ecuación propuesta. La siguiente ecuación que vamos a resolver es un poco una representación de cómo se utilizarían las ecuaciones de la primera diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos la suma de dos senos. La suma de dos senos podríamos ver en aquella diapositiva que se puede escribir como el doble del producto del coseno de la semisuma y el seno de la semirresta. Aquí a continuación está escrito. Tenéis, ¿veis? Esta suma la puedes representar como 2 veces el seno de la semisuma, es decir, sumar este argumento más este y dividirlo por 2, por el coseno de la semirresta, 2x más 60 menos x menos 30 y dividido por 2. Operamos estos argumentos, obtenemos esto y aquí tenemos el producto de un seno por un coseno igual a 0. Por lo tanto, o el seno vale 0 o el coseno vale 0. Si el seno vale 0 significa que su argumento tendrá que ser o 0 o 180. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. El argumento, que también lo puedo escribir como 3x medios más 90 entre 2, que es 45, va a ser o 0 o 180. Pero no me quedo en el 0, sino el 0 y todas las vueltas posibles y el 180 y todas las vueltas posibles. Entonces, me quedaría con una ecuación, o mejor dicho, dos ecuaciones, que serían las siguientes. 3x medios más 45 igual a 0 más 360, de donde obtengo la x, y la otra sería 3x medios más 45 igual a 180 más 360k, de donde obtendría la otra x. Entonces, veis, por ejemplo, en la primera, pues tendría el 45, pasa aquí negativo, 360k, y luego este 3 medios que pasa al otro lado como 2 tercios. Y con la otra ecuación tendríamos que este 45 pasa junto con el 180, de ahí que me dé este 135,
Y luego este 3 medios de igual manera pasa aquí como 2 tercios. A partir de aquí tendríamos que x, ¿veis? X es igual a menos 45 por 2 tercios, es lo que aquí escribo como menos 30. Y lo mismo, el 360k por 2 tercios es el 240k. Y luego aquí igual 135 por 2 entre 3, que es lo que me da aquí como 90, y de igual manera que antes 240k. Luego, estas serían una parte de las soluciones. La otra parte sería cuando contemplo que el coseno de este argumento es 0 y opero de igual manera. Digo, el argumento, que es igual a x medios más 15, lo puedo expresar como 90 más todas las vueltas posibles o 270 y todas las vueltas posibles. Me despejo las x, igual que antes, y entonces obtengo estas ecuaciones, bueno, estas soluciones de la ecuación. 150, que sale de 75 por este 2, y luego este 360 por 2 es lo que me da aquí 720k. Y lo mismo, el 255 por 2 me da 510 más 720k. Ahora, este 720k en el fondo es 360 por 2, o sea, son 2 vueltas. Pues entonces las soluciones serán 150 más 360k, o sea, infinitas vueltas, y el 510 más infinitas vueltas directamente. Hasta aquí hemos llegado con las ecuaciones trigonométricas. Os he elegido las más importantes, digamos, de cada tipo, y con ellas yo creo que podréis tener ideas como para poder afrontar cada una que se os ponga delante. Vamos a empezar ahora con los sistemas de ecuaciones trigonométricas. Y por hacer una clasificación vamos a hablar de 3 tipos. En el primero tenemos los sistemas resolubles por los cambios de variable o por reducción. Vamos a ver después un ejemplo. Vamos con el segundo. Sistemas donde una variable se puede despejar. Y el tercer tipo son sistemas donde podemos eliminar las razones trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo del primer caso. Veis que tenemos el seno de 2x más coseno de 3y igual a 1, y de igual manera que tenemos aquí un seno de 2x, lo volvemos a tener en la siguiente ecuación, y el coseno de 3y igual, de tal manera que podemos hacer un cambio de variable. Llamamos seno de 2x, x, coseno de 3y, y se nos queda un sistema que podría ser muy fácil para hacerlo por reducción. El segundo caso, veis que no tenemos en las dos ecuaciones el mismo seno o el mismo coseno, pero como digo, en el tipo, sistemas donde una variable se puede despejar, bien, pues vamos a poder despejar de aquí la x, podría haber despejado la y, pero da igual. Entonces, tienes esto, después te lo vas a llevar a la primera ecuación y luego ya resolverías. Y por último, sistemas donde podemos eliminar las razones trigonométricas. Vemos aquí seno de x menos y igual a raíz de 2 partido por 2, coseno de x más y igual a la raíz de 3 partido por 2. Vamos a ver más adelante cómo se eliminarían esas razones trigonométricas. Así que, nada, si te animas, vamos a resolverlos. Aquí tenemos el de tipo 1 que os he planteado antes y de igual manera que os he dicho, bueno, pues nos hayamos quedado sustituyendo seno de 2x por x y coseno de 3y por y. Vale, pues entonces el sistema nos quedaba de esta manera. Como os he dicho antes, lo resolvemos por reducción. Bien, pues por ejemplo, la primera ecuación la podemos multiplicar por 2 y nos eliminamos las x, de tal manera que y me da un medio. Y luego yendo, por ejemplo, a la primera ecuación, a esta otra, pues vemos que x también nos da un medio. Ahora, con estas soluciones, ¿qué hacemos? Bien, pues como y es el coseno de 3y, y hemos dicho que es igual a un medio, pues entonces 3y es o 60 o 300. Si es 60, tengo que considerar también todas las vueltas posibles, y si fuera 300, también todas las vueltas posibles. Pero no olvidemos
lo que necesito averiguar es y. Por lo tanto, y la despejo. ¿Cómo sería? Dividiendo por 3 esta parte, 60 entre 3 o 360 grados entre 3. Y de ahí que me dé 20 y 120. Lo mismo pasa aquí con el 300 y el 360. Al dividirse por 3 me queda el 100 y el 120. Ahora, el seno de 2x, que era lo que llamábamos x, también es un medio. Por lo tanto, 2x es o 30 o 150, con todas las infinitas vueltas. Y de nuevo, despejo x y entonces tengo que o es 15 o es 75. 15 porque da 30 entre 2 y 150 entre 2 me da este 75. Estos 180 me salen de dividir por este 2 o por estos doses a este 360. En cuanto a la k, vemos que también, como siempre, es un número entero, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y luego también quiero incidir en algo que ya he dicho en otra diapositiva, y es que cuidado, si el seno de x o el seno de 2x en este caso es un medio, no solamente está el de 30 grados, sino que también está el de 150, porque el de 150 sale de 180 restándole 30 grados, y ambos ángulos tienen el mismo seno. Entonces no nos olvidemos de este punto. El segundo tipo de sistemas que ya hemos comentado antes, habíamos dicho que tenemos seno de x más coseno de y igual a 1 y x más y igual a pi medios, despejábamos x y la sustituíamos en la primera ecuación. Por lo tanto, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues una vez que lo sustituyamos, nos va a quedar el seno de la resta. Esta expresión estaba en la primera diapositiva de este trabajo. Entonces, tenemos seno de pi medios menos i es la expresión del seno de la resta. ¿Cómo se escribía eso? El seno de la resta se escribe como el seno del primero por el coseno del segundo menos coseno del primero por el seno del segundo, llamando primero a pi medios y segundo a i. Después continúo sumando el coseno de i e igualando a 1, tal y como me dicta esta ecuación. El seno de pi medios es 1, el coseno de pi medios es 0, por lo tanto, la ecuación se me queda mucho más simplificada gracias a este 0. Me queda coseno de i más coseno de i igual a 1. De ahí saco que es 2 coseno de i es igual a 1, luego coseno de i es igual a 1 medio. Nos vamos a la primera ecuación, que teníamos que seno de x más coseno de i es igual a 1. Bien, pues si el coseno de i me ha dado 1 medio, sustituyo este coseno de i, lo sustituyo por ese 1 medio y me da que el seno de x es igual a 1 medio. Pues bien, con este coseno de i igual a 1 medio y este seno de x igual a 1 medio ya puedo obtener todas las soluciones, que son el coseno de i igual a 1 medio me da que i es o 60 y todas las vueltas posibles o 300 más todas las vueltas posibles. ¿Por qué 300? Porque tienen el mismo coseno los ángulos del primer cuadrante y los del cuarto. Y 300 sale de 360 menos 60. El seno de x igual a 1 medio me va a proporcionar 30 más todas las vueltas posibles, pero también el de 150, porque dos ángulos, uno colocado en el primer cuadrante y otro colocado en el segundo, tienen el mismo seno. Y este 150 sale de 180 menos 30. Entonces, estas son las infinitas soluciones de nuestro sistema de ecuaciones trigonométricas. Y no olvidemos que k pertenece a los enteros. Pueden ser números naturales positivos y negativos, indicando vueltas al contrario de las agujas del reloj, es decir, en positivo, y a favor de las agujas del reloj, es decir, en negativo. El último tipo de sistemas de ecuaciones trigonométricas lo tenemos cuando vemos que las razones trigonométricas se pueden eliminar. Por ejemplo, en este caso, si el seno de x menos y es igual a la raíz de 2 partido por 2,
ya puedo saber qué ángulos son aproximadamente x menos y. Lo mismo para x más y. Aquí lo tenemos a continuación. X menos y tiene que ser o 45 y todas las vueltas posibles, porque su seno es raíz de 2 partido por 2, pero no nos olvidemos que también es 135, es decir, el del segundo cuadrante, porque ambos tienen el mismo seno. Lógicamente contamos luego los infinitos números de vueltas. Ahora, si el seno de x más y es raíz de 3 partido por 2, entonces x más y es o 60 o 120. De nuevo, no nos olvidemos del ángulo que está en el segundo cuadrante y todas las infinitas vueltas. Entonces, una vez que tenemos esto, para encontrar las soluciones tenemos que formar todas las ecuaciones posibles. Es decir, mejor dicho, todas las combinaciones posibles de estas ecuaciones. Aquí tenemos la primera. X menos y 45, x más y 60. Por ejemplo, me cojo esta primera con esta primera. Y entonces lo resuelvo por reducción. Me da que x es 52,5 más 180 grados. ¿Por qué? Pues porque daros cuenta que aquí he sumado las x, me da un 2x igual a 105 y esto no es que lo sume, o sea, directamente es 105 más todas las vueltas posibles. Entonces x es, al dividir por 2 el 105, de ahí que me dé el 52,5. Y luego el 360 entre 2, de ahí que me dé el 180. Pero cuidado porque aquí no es que lo sume, ¿vale? Lo que sumo es esto, las y's que se van y las x. A partir de aquí, si tengo el valor de x, ya puedo saber cuánto vale y, porque claro, y es x menos 45, mismamente por esta ecuación. Y entonces ya de ahí me deduzco el valor de y. ¿Vale? Me tengo que poner cuánto vale x y le resto 45. De ahí que me dé el 7,5 más 180 grados K. De igual manera hago con todas las demás combinaciones. Aquí he cogido el x menos y igual a 45 junto con el x más y igual a 120. Entonces vuelvo a hacerlo por reducción, obtengo el valor de x. Cuidado, aquí no se suma, sino que se pone 360K. Y una vez que tengo x, me voy a una de las ecuaciones. Yo me he ido, por ejemplo, aquí a la primera, obtengo el valor de y ya tengo también mi valor de y junto con mi valor de x. Luego me voy y hago x menos y igual a 135 junto con x más y igual a 60. De nuevo, por reducción, saco el valor de x y después el valor de y, yéndome a alguna de las ecuaciones. Yo me he ido, por ejemplo, a la primera. Y por último, tengo x menos y igual a 135 y x más y igual a 120, las dos últimas. Lo mismo, por reducción, obtengo x y yéndome a alguna de las ecuaciones, obtengo y. Y así es como tengo las infinitas soluciones. Cada x y cada y sumándole un número de veces media vuelta, porque así me ha dado, porque hay que dividirlo por 2, por este 2 que me aparece en todos los sistemas, al hacerlo por reducción. Y ahora que ya sabes cómo resolver ecuaciones trigonométricas, el infinito ya no es un problema para ti. Si este vídeo te ha sido útil, no dejes que la solución sea un misterio. Dale un like, suscríbete al canal y seguiremos resolviendo más desafíos matemáticos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!